hacer una grabación aparte. Ahí está grabando, para que se den cuenta. Y esto lo vamos a bajar. Bueno, como les decía rápidamente, primero saludarlos a cada uno de ustedes, chiquillos. Me alegra, aunque sea de esta forma, tener contacto con ustedes así. No saben cuánto yo deseaba hace rato que se diera esta instancia para poder responder más fácilmente a sus dudas e inquietudes y simular en cierto grado algo que tenemos parecido a la clase presencial. Nunca igual, pero algo similar. Así que me agrada bastante el poder estar con ustedes y poder ser de ayuda en el sentido de orientarlos al momento de que ustedes tengan dudas o consultas. Hola Macarena. Entonces, va a haber una parte donde yo no voy a ver después el chat debido a que voy a estar presentando el PPT que les voy a mostrar a continuación. Entonces ahí yo voy a perder un poquito lo que es el tema del chat. Sí, dejarles en claro, chiquillos, que acá, si ustedes me permiten mostrarles, Meet y Classroom son súper acusates, ¿ya? Entonces, ¿son acusates en qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, Classroom me avisa inmediatamente cuando alguien no ha entregado un trabajo, me avisa cuando alguien lo entregó, me avisa cuando alguien lo entregó con retraso, todo, avisa todo, absolutamente todo. Entonces, Meet también es bien acusete, ¿ya? Y aquí al ladito yo tengo desplegada la lista de personas que han entrado a esta conferencia. Aquí ustedes no lo ven, pero cuando yo descargue este archivo va a quedar registro también de la hora en que ingresaron y la hora que dejaron la conferencia. Por lo tanto, tengo todo aquí controlado con respecto a la asistencia en sí de ustedes, ¿ya? Y a su vez yo en mi pantalla veo la cantidad de personas que hay dentro de la conferencia. Una vez que termine esta conferencia, yo a dejar de grabar y además de eso todos salgamos de esta reunión, inmediatamente esto queda guardado, por ejemplo, sobre todo el chat que aparece a este costado, queda grabado todo. Todo lo que ustedes pongan en el chat queda guardado, ¿ya? Así que harto cuidado con colocar ahí porque yo por lo general voy a recurrir a este chat para leer justamente las dudas y consultas que ustedes tienen. Dejando en claro eso, pasamos entonces a lo que es el tema en sí de la explicación de la clase del día de hoy. Les voy a mostrar la presentación y ustedes a través de un micrófono abierto, por favor, me avisan si se ve o no. ¿Ven lo que estoy proyectando? Sí, Miss. Ya, Sí, súper. se ve. Excelente. Sí, Miss. Muy bien, chiquillos. Me alegro que lo puedan ver sin ningún problema. En caso de que mi voz se corte o se me quede pegada la cámara y salga en una posición muy fea ahí con mi cara fea, disculpen, chiquillos, pero va a depender mucho de la conexión de internet de ustedes y también la conexión de internet mía, ¿ya? Así que, ya explicando eso, procedemos a iniciar lo que es la clase de hoy con respecto al género narrativo. Recuerden que esta es la primera unidad que estamos viendo. Es un género muy importante, ¿cierto? Que hemos abarcado distintas cosas, entre ellas lo que es el conflicto, ¿cierto? La problemática que se genera dentro de una historia. Y el día de hoy nosotros vamos a ver una serie de elementos que son importantes y que están asociados también a lo que es el género narrativo. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver tipos de narradores, un clásico de este género. Vamos a aprender a extraer información que está de forma explícita, vamos a realizar ejercicios, ¿cierto? Y aparte de eso yo les voy a explicar lo que es la práctica guiada. Antes de saber más o menos el tema de la práctica guiada, yo tengo que saber o recordar lo que es un narrador. Y dentro de una historia siempre se necesita a alguien que cuente lo que está ocurriendo. Y es así como nace el concepto de narrador. En la narrativa, ¿cierto? Este rol lo cumple este ente que se llama narrador. El narrador va a contar la historia desde un punto de vista determinado, es decir, que el narrador puede estar dentro o fuera de la historia, ¿ya? Y va a contar de distintas formas, de distintos puntos de vista esta historia. El punto de vista que tiene el narrador para contar la historia se le conoce como focalización, que también es un concepto que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener, cierto, que dentro de los tipos de narradores que hay,
tenemos dos divisiones. Están los internos, que por lo general son personajes que están dentro de la historia y que además cumplen el rol de contar la historia como narrador. En este caso tenemos dos divisiones. Tenemos el protagonista y el testigo. Y después de eso tenemos los narradores externos, es decir, aquellos que solo cumplen la labor de contar la historia, de ser narradores solamente, no son personajes que estén dentro de la historia. Y aquí tenemos al narrador omnisciente y al de conocimiento relativo. Espero que recuerden un poco las diferencias que hay entre estos tipos de narradores, partiendo de la base de que tenemos dos que son internos y dos que son externos. Los internos, recordar que son personajes y narradores. Los externos son solamente narradores, ¿ya? Entonces, en los internos, el protagonista siempre va a ser aquel personaje que va a contar su propia historia, desde su visión, ¿ya? Él no conoce la visión de los otros personajes, puede observar, puede escuchar, pero nunca va a saber lo que está pensando otro personaje, ¿ya? El testigo también es un personaje que, a diferencia de todos los otros personajes que aparecen dentro de la historia, el testigo se encarga de contar la historia del protagonista, ¿ya? Entonces él va también a ver y a escuchar, y si es amigo de este protagonista, posiblemente sepa más o menos cómo se siente este personaje, pero nunca va a saber mentalmente lo que está pensando ni el protagonista ni el resto de los personajes. Por lo tanto, si hablamos un poquito de focalización, que era el punto de vista en que cuentan la historia los narradores, tenemos que el protagonista y el testigo tienen una focalización o un punto de vista muy limitado, porque no conocen detalles mentales de los personajes o del resto de los personajes, y tampoco conocen a lo mejor la historia que hay por detrás de esos personajes, ¿ya? A no ser de que la vean o que la escuchen, ¿ya? A través de esos sentidos ellos pueden tener acceso a la información de los otros personajes. Vuelvo a Meet. Hasta el momento, chiquillos, de lo que he explicado, ¿hay alguna duda o consulta? Me dicen acá, me responden sí o no por el chat. Hasta ahora no, Miss. No, ya. Sí, pero no me pescó. ¿A quién no pesqué? Ah, si no leo los saludos, chiquillos, ya expliqué por qué a veces no leo el chat. Es porque, lamentablemente, cuando estoy presentando mi pantalla, dentro de todo, yo pierdo la visión de Meet. Entonces, por eso salgo de la presentación para volver a entrar y leer lo que me están diciendo. Perdón si no los saludé. Ah, que tiene un problema. ¿Logró entrar o no? Ah, ya, súper. Súper, Sofía. Me alegro de que tu amiga haya podido ingresar a la clase. Ya, súper. Pero interrúmpanme nomás, chiquillos. Si hay algo que quieran preguntarme por el micrófono, no hay problema en que me interrumpan. Ya, yo no me voy a molestar ni me voy a enojar. La idea de esta clase es que sea lo más parecida a una clase presencial, ¿ya? Entonces, si hay que interrumpirme, me interrumpen nomás. Vuelvo a perder la visión, chiquillos, porque les vuelvo a proyectar el PPT. Y después, a su vez, tenemos los narradores externos, que serían los que son solamente narradores, no son personajes. Tenemos el narrador omnisciente, que es uno de los narradores más completos y más utilizados dentro de todas las historias. ¿Por qué es tan utilizado? Porque este narrador en sí tiene la ventaja de conocer todo de los personajes. Omnisciente tiene que ver que es alguien que es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo sabe todo. Prácticamente es esa la definición de omnisciente. Sabe pasado, presente y incluso en algunas historias conoce el futuro de los personajes. Sabe lo que piensan, saben cómo se sienten, saben lo que están pensando del otro personaje, saben todo, ¿ya? Por eso se le dice que este narrador es muy similar a un dios. Y después de eso tenemos al otro narrador externo, que es de conocimiento relativo, que tiende a confundirse con el testigo, ¿ya? Y no se deben confundir porque son dos cosas totalmente distintas. El testigo, es personaje y narrador. El de conocimiento narrativo es solo narrador. Y él va a relatar la historia
según lo que ve y escucha. No va a tener el mismo acceso que tiene el omnisciente a saber lo que están pensando los personajes. Al ser un narrador tan limitado, por eso dentro de las historias no es muy recurrente ver el narrador de conocimiento relativo, a no ser de que sea en un fragmento muy breve. Pero toda una historia con conocimiento relativo sería una historia bastante plana y aburrida, porque no tendríamos el salseo, ¿cierto?, que ocurre entre los personajes de la historia. No tendríamos más detalles para saber, y eso es aburrido en una historia. Si nosotros no sabemos detalles de qué es lo que les está ocurriendo a los personajes, nos aburrimos como lectores. Pasemos entonces que dentro de estos tipos de narradores que ustedes tienen ahí, creo que me adelanté un poquito a la diapositiva, están definidos, ¿cierto? Tenemos al testigo, su definición y la focalización que presenta. Esta focalización que presenta tanto el testigo como el protagonista en este caso van a ser interna, ¿ya? Porque son personajes, su punto de vista es interno, lo ven como personajes. Después tenemos los otros dos narradores que también están definidos ahí. En caso de que se les olvide lo que les acabo de explicar de cada narrador, lo tienen acá en la diapositiva. Vamos a entender que el omnisciente tiene una focalización cero, ¿ya? Así se le llama el punto de vista que tiene. Es decir, que este punto de vista tiene que ver con que conoce los pensamientos, conoce los sentimientos, emite juicios de opinión, chiquillos. El narrador omnisciente logra opinar sobre lo que están haciendo los personajes. Puede decir que un personaje es tonto por alguna decisión que tomó, ¿cierto? Y lo expresa. Puede decir, oh, qué tonto fue, no sé, Huachiminco, que es un personaje que aparece por ahí. Entonces dice que tonto porque tomó esa decisión y debería haber hecho esto. O emite juicios de valor y de opinión. Y después tenemos que el de conocimiento relativo es una focalización externa, ¿ya? A diferencia del omnisciente, no comparte la misma focalización porque ambos manejan información de distintas formas, ¿ya? Para el omnisciente, si es tal, y yo detecto en una lectura que el narrador que predomina en este texto es omnisciente, automáticamente va a tener una focalización cero. Si yo reconozco en un fragmento de un texto que hay un narrador de conocimiento relativo, va a tener una focalización externa. Si hay un fragmento que tenga protagonista o testigo, va a ser una focalización interna. Ya, antes de pasar a esto, vuelvo a Meet. ¿Vamos bien, chiquillos? Voy explicando muy rápido, se me va entendiendo. ¿Tienen alguna duda? ¿Me responden por acá por el chat? Vamos bien, ahí Martín me respondió, bien. Súper. Bien, la idea es que me sigan la corriente, chiquillos, por decirlo así que ya les dije, cualquier duda o consulta, activan el micrófono y me preguntan nomás, chiquillos, ya no hay ningún problema. Continuamos entonces con la presentación y vamos a la segunda parte del objetivo que tenemos que aprender a utilizar como habilidad, que es extraer información explícita. Cuando un profesor, sea de lenguaje o sea de cualquier asignatura, les digan que tienen que extraer información explícita, es información que yo tengo escrita dentro de un texto. Yo leí ese texto y si, por ejemplo, me preguntan de qué colores eran los zapatos del personaje, es muy probable que la respuesta a esa pregunta esté dentro del texto que yo leí. ¿Ya? Esté el color del zapato que utiliza el personaje en específico. Es una pregunta súper básica que puse, ¿ya? Pero hay más preguntas de información explícita que son un poquito más profundas y que las vamos a ver más adelante. Vamos a ver, ¿cierto?, que es una información que aparece de manera textual en un fragmento. Eso es la información explícita. Ahora, dentro de esto hay distintas estrategias para poder responder, ¿cierto?, y extraer lo que es la información explícita, perdón, me confundo con la implícita, perdón. Si digo implícita, mal, no me tomen en cuenta, chiquillos, ya no me pesquen, es explícita lo que estamos viendo. Entonces, en las clases anteriores, junto con la profesora Ana Guerra, nosotros les mostramos una estrategia de cómo extraer el tema y la idea principal.
para extraer lo que es la información implícita, perdón, o sea, no, explícita, perdón chiquillos, perdón, que suelo mencionar muy juntos estos dos conceptos, pero es explícita. Tenemos pasos a seguir, tenemos una estrategia para poder determinar lo que es la información explícita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como lectores es leer la pregunta en sí que se nos está mandando a responder e identificar la información que se nos está pidiendo. Después de eso, paso al paso número 2, que sería leer nuevamente el párrafo donde yo creo que podría estar ubicada la información explícita. Entonces la vuelvo a releer, tengo que hacer una relectura de nuevo. Y después paso al paso número 3, que es buscar la alternativa que parafrasea, es decir, que pone textual, ¿cierto? Copiar, es como un copiar y pegar, ¿ya? Veo la información explícita y digo, ya, esta es la respuesta, entonces yo voy a ver en las alternativas si está esa misma respuesta. Y es así como ustedes pueden localizar justamente información explícita. Vamos a leer un texto y acá yo quiero pedir un voluntario, ¿ya? Porque yo he estado cursos con más chicos y la verdad es que mi voz está muy fatigada. Entonces quiero saber si alguien se ofrece voluntario para poder leer este fragmento que está ahí, que no es muy difícil de leer. ¿Algún voluntario, voluntaria? Dejo ahí que puedan abrir su micrófono y leer. Me ayudarían un montón porque me duele mucho la voz. Como no la he utilizado durante bastante tiempo, perdí la práctica ya. Bueno, Miss, yo. Perfecto, adelante, Lea. Literatura y Café, el Café Literario de Providencia, ofrece a partir del mes de marzo de 2020 un taller de creación literaria y expresión emocional, que estará a cargo del escritor Michael Rivera. Este taller está orientado a adolescentes que cursen entre séptimo básico y cuarto medio, y tiene por finalidad desarrollar sus habilidades de expresión que sirvan de complemento a sus capacidades de escritura y lectura. Esta actividad se desarrollará todos los sábados desde las 11:30 horas a partir del 5 de abril hasta mayo de 2020 en el Café Literario de Providencia, Avenida Providencia 410, Parque Balmaceda. Para mayor información puedes llamar a los fonos 2740-602 y los otros dos números. Y los otros dos números. Perfecto. Muchas gracias a la persona que leyó. Todavía no puedo ver quién fue porque estoy con la presentación, pero muchas gracias. ¿Ya? De nada. Entonces, acá justamente con lo que leyó su compañero o compañera, no sé, ay, lo siento, que nos veo. Y acá tenemos justamente una información. No tenemos un texto que nos esté contando una historia, sino que nos está entregando una información. Una vez que nosotros leímos este ejemplo, vamos a determinar las siguientes cosas, ¿cierto? Según el fragmento anterior, ¿qué se ofrece en Providencia? Vamos a analizar un poquito mentalmente lo que podemos responder, ¿cierto? Y lo que se está ofreciendo es un taller de creación literaria y de expresión emocional, ¿cierto? Eso es lo que se ofrece. Una vez que ustedes tengan ya claro de cómo identificar justamente lo que es la información explícita, pido a otro voluntario que me pueda leer este fragmento, por favor. Dejo ahí la opción para que quede abierto el micrófono. ¿Algún voluntario o voluntaria? Los espero. No se peleen, por favor. Ya, yo me parto. Perfecto. Ahí parece que saltaron dos micrófonos, pero habló un varón, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces lea nomás, cariño. Las brujas. Era más de medianoche. Caminaba de regreso a casa, acompañado de mi madre. Una lechuza nos sobrevoló, soltando graznidos. Trasnidos. Mi madre se persignó y bajó la mirada. Es solo un animal, dije con tono escéptico. ¡No la mires!, contestó ella sin levantar la cabeza. Está en el árbol. Sin reparar lo que hablaba, levanté la mirada y la vi.
sin reparar lo que hablaba. Levanté la mirada y la vi. La mujer enfadada en prendas blancas escondida entre las copas de los árboles. Llevaba el cabello tan largo y negro que se mecía a merced del viento. Comenzó a graznar y salió volando. ¡Baja la cabeza! Ordenó mi madre. ¡Tiene hambre! Muy buena lectura, lo felicito. Ya con interpretación incluida, me parece muy bien. Bueno, yo no sé si ustedes han escuchado alguna historia del sur del pájaro tetué, que tiene que ver justamente con estos seres, o que son brujos o brujas, que se transforman en aves, ¿ya? En el sur es bastante conocida esta historia y justamente tiene que ver en que las personas no pueden mirar a estos pájaros porque saben y identifican que son brujos o brujas, ¿ya? Y de ahí viene también el título de este fragmento que acabamos de leer. Son historias que, aunque ustedes no lo crean, se repiten mucho en distintas partes del mundo, ¿ya? Con distintos nombres. Acá son las brujas, al sur de Chile es el pájaro tetué, pues, y se le pone así tetué porque literalmente cuando grazna el pájaro o hace este sonido, suena como que dijera tuetué, ¿ya? Y por eso le colocaron el pájaro tuetué, ¿ya? Eso es como anecdótico a la historia en sí. Acá tenemos otra historia y necesito a otro voluntario o voluntaria. ¿Quién puede salir leyendo, por favor, este fragmento que tenemos acá? Rápidamente, que se nos está pasando la hora. Yo mis. Ya, adelante, lea nomás. Desaparecer. Abre los ojos, nuevamente esperando que la oscuridad se haya ido o que un mínimo haz de luz le permita observar algo, cualquier cosa. Pero no, la negrura sigue cubriéndolo todo. Ya no recuerda cuántas veces despertó. Si recuerda el dolor que persiste, muñecas, tobillos, un costado, quizás cerca de las costillas. La cabeza arde. Respirar sigue siendo difícil, pero puede distinguir el olor a sangre. Dos puertas se cierran a golpes. El auto se pone en marcha. Antes de que arranquen alcanza a escuchar. ¿Cuánto hace que está el paquete atrás? Hay que despacharlo hoy. Súper. Muchas gracias también por una excelente lectura. Ahora yo les pregunto, chiquillos, con la información que tenemos de los narradores. ¿Qué tipo de narrador hay acá? ¿Alguien se percató en este fragmento qué tipo de narrador hay? Dejo el micrófono igual abierto para las personas que deseen contestar a viva voz. Piénsenlo, tenemos 4 tipos de narradores, ¿cierto? ¿Qué narrador es el que predomina acá? ¿Qué información nos está detallando? ¿Cuánto es lo que sabe este narrador? ¿Es un personaje? Ahí escuché un micrófono abierto. Omnisciente. Omnisciente. Un omnisciente, ya. ¿Por qué sería un omnisciente, chiquillos? ¿Qué información hay acá en el texto que me permite a mí saber como lector? No dice, no parece ser ningún personaje y parece ser todo del personaje. Muy bien, ¿cierto? Hay información que dentro de todo que me está brindando esta historia, esta breve historia, es que hay detalles que a mí me permiten saber de que este narrador en particular como omnisciente sabe más de lo que debería saber cualquier otro personaje, ¿cierto? Hay un tema de que reproduce textos acá, de lo que están diciendo otros personajes, ¿cierto? Dice la cabeza arde. ¿Cómo alguien va a saber eso? ¿O cómo otro personaje va a saber que a este personaje le arde la cabeza, que le duele la cabeza? Porque la cabeza arde, ¿cierto? Entonces, Además le está contando en tercera persona. muy bien, está utilizando la tercera persona para contar la historia de otro, ¿cierto? Acá, si a mí yo leo esto, ¿qué situación está ocurriendo? No lo dice. No lo dice textual, pero yo me puedo imaginar cuál es la situación del personaje que se está describiendo. ¿Qué situación está pasando este personaje? ¿Alguien se imagina? ¿Qué creen que le ocurrió a este personaje? No lo dice. Tenemos que deducirlo. ¿Lo secuestraron? ¿Qué fue? Perdón, no lo escuché ahí porque está bajo el micrófono. ¿Qué fue? ¿Secuestrado? Sí. Muy bien, ¿cierto? Tenemos acá elementos explícitos que nos dicen, por ejemplo,
que las muñecas, los tobillos y un costado, quizás cerca de las costillas, ¿cierto?, le duelen. Recuerda este dolor, recuerda que esta sensación. Entonces, si yo veo lo que me está detallando, que son muñecas, tobillos y el costado, yo digo, a esta persona posiblemente lo hayan golpeado en la costilla. ¿Y por qué le dolerían las muñecas y el tobillo? Es porque posiblemente pueda estar amaniatado, ¿cierto? Que pueda estar amarrado. Entonces, toda esta información me la da el texto de forma explícita y yo tengo que deducir, ¿cierto?, cuál es la situación de este personaje. Ya tenemos entonces lo que es el narrador. El narrador omnisciente tiene una focalización. ¿Cuál era la focalización del narrador omnisciente? ¿Alguien me puede responder? ¿Se acuerdan? Estaba la interna, la externa y la cero. ¿Cuál corresponde al narrador omnisciente? ¿Cero? Muy bien. Lo que es la focalización, cero, ¿cierto? Porque sabe muchos detalles. Ya sabe lo que es el pensamiento, los sentimientos, ¿cierto? Y además lo que le está ocurriendo al personaje. Súper bien, chiquillos. Vamos entonces un poquito a explicar lo que es la práctica guiada. Y en la práctica guiada aparece justamente este texto. Se los voy a proyectar ahí en el documento que ustedes tendrían que bajar de Classroom. No, mentira, ese no es. Ups, les hice un spoiler ahí del ticket. Acá está. Vamos a esperar un poquito que se cargue. ¿Cómo vamos con la hora? Vamos bien. Ese es el ticket de salida, chiquillos, que es el texto que les va a aparecer cuando yo lo publique. Generalmente los tickets de salida yo los estaba publicando a las 12 del día. Pero dado que se tiene que hacer primero esta clase en línea, el ticket de salida va a estar abierto recién a las 3 de la tarde. ¿Ya? Para que no se asusten si no ven el ticket de salida a las 12 de la tarde publicado. Este sí es el documento que ya está subido en Classroom y deberían bajarlo, ¿cierto? Que es con este texto que vamos a trabajar. Lo voy a ampliar un poquito para que lo veamos ahí. ¿Se ve bien ahí, chiquillos? ¿Me avisan por el micrófono? Sí, Ya, Sí, súper. sí, se ve bien. Súper, súper, súper. Sí, se ve bien, mi. Entonces, necesito un último voluntario para que pueda leer este fragmento cortito que está acá de Cuento Nocturno del autor Julio César. ¿Alguien puede ofrecerse de voluntario? No se peleen. Ya yo mismo. Ya, perfecto. Leyendo entonces, querido. Ya. A lo lejos se escucharon 12 campanadas. Arriba la luna se distraía mirando a las nubecitas negras que pasaban a su lado. Abajo, entre las lápidas, dos espectros hablaban entre sí. No me vas a creer, pero tuve un sueño, dijo uno de los fantasmas. El otro lo miró con sus ojos muertos, inundados de incredulidad. Muy bien. De su boca salió un suspiro. No puede ser, dijo lanzando un aliento de ataúd apilollado. Apolillado. Eso, Dele nomás. soñé, te lo juro. Ayer al mediodía, en el Pantenón. panteón, soñé. ¿Qué soñaste? Soñé que estaba vivo. Y no sé por qué soñé eso. ¿Será nostalgia de mi otra vida? No creo, dijo el otro cadáver y agregó espantado. Temo que sea una premonición. Muy bien, muy bien. Acá este cuento, muchas gracias por la lectura, querido. Este cuento, este relato, ¿cierto? Nos va dando varias informaciones importantes. En primer lugar, nosotros como lectores lo primero que tenemos que notar de extraño en este texto es una de las primeras frases que se menciona. Dice, arriba la luna se distraía mirando las nubecitas negras que pasaban a su lado. Esto me tiene que indicar inmediatamente el tipo de narrador que estoy empleando. ¿Ya? Porque además de eso está personificando un objeto que no tiene vida, le está atribuyendo elementos humanos a la luna. Y ese elemento humano que le está atribuyendo es la mirada, ¿ya?
Entonces, eso primero, chiquillos, ya me da indicio de que este relato es extraño de por sí, ¿ya? Que está rompiendo las normas de lógica de nuestra vida habitual o de nuestro mundo ordinario y común y corriente. Entonces, en la primera pregunta, o les explico mejor a grandes rasgos esto, que nunca he tenido oportunidad de explicarles cómo empleamos esta guía que nosotros les enviamos todos los lunes, ya que es algo que a mí me hubiese gustado explicarles así cara a cara. En primer lugar, esta guía ustedes ya no la tienen que enviar, ya, porque la evaluación oficial es un ticket de salida, es decir, otro relato aparte en donde ustedes lo van a tener que analizar. ¿Y esta guía para qué sirve entonces? Sirve para prepararlos para el ticket de salida. Chiquillos, a mí no me sirve absolutamente de nada si ustedes ven la publicación y pasan de hacer esto y se van directamente al ticket de salida. Ahí no hay ningún proceso de aprendizaje, chiquillos. Lo primero que ustedes deberían hacer es la práctica guiada, ¿ya? Y la práctica independiente que corresponden a esta guía que está acá, ¿ya? Con este encabezado y que dice práctica guiada con la ayuda de la profe. Justamente porque los primeros textos que aparecen en esta guía ya están resueltos. Y además de estar resueltos, nosotros les colocamos acá pistas de cómo ustedes podrían resolver estas preguntas que aparecen acá. Todo está resuelto, chiquillos, todo. Todo en este texto está resuelto. Y después viene algo que se llama la práctica independiente. Y aquí ustedes tienen que leer los siguientes textos y responder lo que se les está pidiendo, ¿cierto? Después se van a dar cuenta que las mismas preguntas que aparecen en esta práctica independiente son preguntas que ya vimos acá, ¿ya? Entonces la idea primero es que ustedes vean algo resuelto, que ya esté hecho, que esté explicado, para que después ustedes puedan aplicarlo en esta ejercitación previa al ticket de salida, se preparan, responden y posteriormente cuando esté publicado el ticket ustedes puedan realizar como corresponde ese proceso de evaluación teniendo ya todas las pistas y los tips para poder responder y el conocimiento necesario para poder responder eso. Por eso muchas veces a mí me causa mucha inquietud que cuando ustedes me mandan comentarios por lo que es el Classroom, voy a volver un poquito a Meet antes de explicarles eso. Disculpen si me estoy yendo por las ramas, pero siento la necesidad de explicarles a estos chiquillos y de demostrarlo de forma verbal. Siento que muchas veces los comentarios que me llegan de Classroom, los comentarios privados, son comentarios en donde yo me percato que el estudiante que me está enviando esa duda o consulta no leyó ni hizo esta guía. Yo sé que estamos en un tiempo que se nos está permitiendo mucho, por ejemplo, andar en pijama, estar flojeando un poquito. Sí, eso era el comienzo, ¿ya? Pero es muy importante también entender que la situación actual que está ocurriendo hoy en la humanidad es bien grave y nosotros también tenemos que aprender a lidiar con eso, ¿ya? Y una forma de lidiar con toda esta situación que está ocurriendo es justamente mantener un poco nuestras rutinas, ¿ya? Chiquillos, yo los invito a que dentro de la semana se sigan levantando temprano para no perder la costumbre. Los invito a que en vez de andar todo el día con pijama, que yo sé que es súper cómodo, vístanse. Suena súper tonto, pero vístanse, de verdad. Por último, pónganse una polera arriba que sea así como una polera de salir y abajo, si quieren, andan con la parte del pijama que corresponde abajo. Hagan su cama, dense una ducha, ¿cierto? Muévanse un poquito, ayuden en la casa y después retomen también lo que hay que hacer acá en Classroom. Pero hay que mantener un poco esa rutina, no para evadir lo que está ocurriendo, ¿cierto? Sino que para sobrellevar un poco también lo que está ocurriendo, porque acá ustedes me ven con mi cara muy feliz, contenta, súper dispuesta a enseñarles, pero también teniendo el cuidado de que detrás de todo lo que hay aquí presentado, ¿cierto? En este espacio que para mí es tan privado, que es mi habitación, ¿cierto? Hay una condición por detrás que yo no puedo evadir, pero sí puedo sobrellevarla con mi trabajo y poder entregarles a ustedes las herramientas que necesitan para poder hacer estas cosas.
Así que eso más que nada quiero transmitirle, paréntesis muy grande, volvemos un poquito a lo que es el trabajo que en sí compete, ¿ya? Entonces, ya leído este texto, que es el cuento nocturno, nosotros vamos a tener una serie de preguntas, y estas preguntas siempre tienen pistas, ¿ya? Se me van indicando acá cómo yo debería responder. Me pregunta primero qué tipo de narrador se utiliza en el fragmento, ¿cierto? En este fragmento que ustedes leyeron. Y si ustedes ya inmediatamente pensaron que era omnisciente, están en lo correcto, ¿ya? Porque acá hay pistas dentro del mismo texto que nos van indicando que el narrador en sí maneja mucha información, ¿ya? Entonces, además de eso, va identificando los personajes, ¿ok? Y va identificando también lo que van haciendo de forma física, no solamente de forma mental, sino que también física, ¿ya? Entonces aquí en la cita, ¿cierto?, que presentamos acá con la profesora Ana, esta en particular nos ayuda a identificar que la persona gramatical que se está utilizando es la tercera persona, que ahí un estudiante lo dijo muy bien, que el narrador omnisciente tiende a usar en la tercera persona gramatical. Y nos aporta detalles específicos de alguien que tiene mucho conocimiento, ¿cierto? Es decir, que este narrador sabe lo que está ocurriendo. La número 2 nos pregunta por el tipo de focalización que se utiliza o que se emplea en el texto. Yo ya les dije, ¿es narrador omnisciente? Automáticamente es una focalización 0, ¿ya? No puede ser ni interna ni externa porque esas pertenecen a otros narradores. Y neutra es una creación mía, ya eso no existe. Nosotros no vimos ninguna focalización que se llame neutra, ¿ya? Así que eso es un distractor, como se le conoce. Y aquí está la explicación también, que recordar que la focalización está relacionada directamente con el tipo de narrador que se emplea y que ustedes descubrieron en la pregunta anterior. ¿En qué consiste el sueño del espectro? ¿Cierto? Y aquí está, hay que ver que hay una información explícita. Lo dice textual el personaje o este espectro. Dice en una frase, ¿qué soñaste? Soñé que estaba vivo. Y no sé por qué soñé eso. ¿Ya? Lo dice textual. Entonces, por lo tanto, los otros distractores que hay o las otras alternativas son esos, son distractores. Lo que dice textual de forma explícita es esto, ¿ya? Que el espectro sueña que está vivo. Número 4. En el texto anterior, la acción transcurre, también está dentro de la historia, me indica con una pista a qué horas ocurre la acción. Y acá dice lo siguiente: a lo lejos se escucharon 12 campanadas. 12 campanadas. ¿Cuánto suenan las 12 campanadas cuando es o cuando indica que son las 12 del día o las 12 de la noche? ¿Cómo sé que es de noche? Porque hay un elemento clásico que ocurre solamente en ese transcurso horario, que es la aparición de la luna. Por lo tanto, inmediatamente sé y asocio que es medianoche. Y la número 5, que les pregunta lo siguiente: el hecho que mayor asombro provoca a los espectros es, y también acá tenemos justamente de forma textual la información. No me vas a creer, pero tuve un sueño, dijo uno de los fantasmas. El otro lo miró con los ojos muertos, inundados de una incredulidad. Es decir, que no creía que había soñado que estaba muerto, ¿cierto? O sea, que estaba vivo, que había soñado que estaba vivo. Y obviamente las alternativas que se me presentan acá es justamente la capacidad de soñar que uno de ellos manifiesta, ¿cierto? Que hace esta acción pese a estar muerto, ¿cierto? Rompe un poco la lógica de lo que debería ser un muerto, entre comillas, o lo que nosotros suponemos como vivos que debería ser un muerto, ¿ya? Una vez que ustedes comprenden cómo deben descubrir y cómo tienen que aprender a seleccionar la información para poder encerrar la alternativa correcta, ustedes tienen la práctica independiente de 2 textos. Primero tenemos La vida es una moneda, ¿cierto? La leen, se les dan preguntas para que ustedes puedan justamente responder y ejercitar. Y después hay un fragmento de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, ¿cierto?, que también tienen que leer. Y obviamente también tienen que resolver sus preguntas que están acá. Vuelvo un poquito a Meet. Ay, ya se me está pasando la hora. ¿Por qué? Terrible. 45 minutos no son suficientes. Dice... ya, sí, ya se tienen que ir.
Ya, chiquillos, entonces les pregunto rápidamente, ¿hay alguna duda o consulta? ¿No? Chiquillos, los extraño un montón. De verdad que quiero que pase esto pronto y ojalá que en un futuro nos podamos volver a juntar. Si no es así, nos vemos el siguiente lunes. Nos despedimos, chiquillos. Yo soy la primera en entrar y soy la última en salir. Bye. Chomis. Cuídense. Chao, Miss. Bye. Chao, Miss, que te vaya bien. Igualmente, Tenga un chiquillos, buen que tengan día. buen día. Chao, Miss. Bye. Cuídense ustedes también.